con motivo de la festividad del Día de Acción de Gracias, una niña estaba con su mamá cocinando el pavo y vio que su mamá tomaba el cuchillo eléctrico y cortaba los extremos del pavo antes de cocinarlo, y así lo metió al horno, ¿no? Después vio que su tía, hermana de su mamá, hacía lo mismo. Dios preguntó, bueno, ¿por qué hacen eso, no? Y le dijeron, bueno, pues así lo aprendimos, así se hace, ¿no? Fue con su abuelita y le preguntó, ¿cómo cocinas el pavo? Pues se mete en el horno y ya, ¿no? Y si no le corta los extremos, dijo, bueno, eso yo lo hacía porque la pavera que tenía era muy chica. Y entonces, bueno, así aprendieron a hacerlo. Se hizo una costumbre, era la tradición familiar de que se hacen las cosas, y a veces así se hacen las cosas porque así se han hecho. Esa es la manera de hacerlas, es como se acostumbra a hacer, así es en las tradiciones. Muchas veces esas tradiciones ni siquiera se sabe de dónde vienen ni por qué se hacen así las cosas, pero a veces estamos muy atados a lo que son las tradiciones. ¿Quién no se ha enfrentado con alguien que dice que no quiere saber nada de Cristo porque ellos ya tienen una tradición y no van a cambiar, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver algo de esto de las tradiciones aquí en el Evangelio de Marcos. Vamos al capítulo 7. Vamos a leer los versículos 1 a 13. Hemos titulado este sermón Cristo o la tradición. Así dice la palabra de Dios. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre
muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir la ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Vamos a ver. Señor, pues nuevamente te damos gracias por esta palabra que tenemos, esta palabra que nos has dejado para que te conozcamos y para que conozcamos a Cristo, para que conozcamos la verdad de lo que hay en nuestro corazón y lo que la palabra debe hacer con él. Ayuda con tu Espíritu, Padre, a que nuestro corazón sea limpiado, sea lavado, no con agua, sino con Cristo, con su sacrificio, con su sangre. Obra por medio de la palabra. Está aquí entre nosotros y muévete, Señor, haciendo entender a cada uno lo que necesita oír de tu palabra, y que dejemos fuera todo lo que no venga de ahí, Padre, todo lo que nos daña, todo lo que nos aleja de ti. Que nuestro corazón se acerque a ti, Padre. Ayúdanos en nuestra debilidad, en nuestra necesidad. Lo pedimos por Cristo, y que sea para tu gloria. Amén. Pero Jesús hizo un recorrido por la región de Genezaret después de haber desembarcado ahí, y la gente lo había reconocido, y de todas partes llevaban enfermos en sus lechos y los ponían por donde Jesús iba a pasar. Le rogaban que los dejara tocar su manto, el borde por lo menos, y los que lo tocaron quedaron sanos. Al final de este recorrido, él fue a la ciudad de Capernaum. En el Evangelio de Juan, pues se nos informa que ahí dio esa enseñanza del pan que descendió del cielo a las personas que lo buscaron, porque habían sido alimentadas con la multiplicación de los panes y los peces del otro lado del mar. Entonces dice nuestro pasaje en el versículo 1: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Marcos no da ningún detalle de lo que pasó después de su recorrido por Genezaret. Inmediatamente pasa a decir que se juntaron a Jesús de los fariseos y algunos escribas. Lo más probable es que este encuentro se haya pues dado después de la enseñanza de la que habla Juan en su Evangelio. Los fariseos había en todos lados, en todo el territorio de Israel había fariseos, y seguramente algunos fariseos locales de ahí de Capernaum pidieron ayuda a las autoridades religiosas en Jerusalén para que les ayudaran en contra de Jesús. La fama de Jesús seguía creciendo y provocaba celos en los líderes religiosos, que desde la ciudad de Jerusalén, que era el centro de la adoración judía, que era el centro de las tradiciones, principalmente porque muchas de ellas se basaban en el templo, y ahí estaba el templo, esas autoridades se oponían ferozmente a las enseñanzas de Jesús y trataban de contrarrestarlo, desprestigiándolo. Le ponían trampas para que dijera algo equivocado. No podían negar los milagros que hacía, pero ellos decían que los hacían por el poder de Satanás. En repetidas ocasiones enviaron a un grupo de expertos en la ley
para encontrar un motivo para acusarlo de violar la ley y poder condenarlo a muerte. Cuando Jesús sanó a un paralítico que bajaron desde el techo, una camilla, ahí había escribas, evidentemente habían llegado desde Jerusalén, y consideraron que Jesús blasfemaba porque dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Decían que se hacía como Dios. Los fariseos se escandalizaron al ver a Jesús comer con publicanos y pecadores, al ver que sus discípulos no ayunaban. Acusaron a los discípulos de Jesús de violar el sábado por arrancar unas espigas. Les decían que no respetaba el día de reposo y que era una influencia maligna para el pueblo, al que enseñaba a no guardar la ley. Por eso lo odiaban y querían destruirlo. Este que estamos viendo aquí era otro de esos intentos para acabar con él. Se habla de los fariseos. Los fariseos eran una secta de la religión judía. Hemos visto que había varias: estaban los saduceos, estaban los herodianos y estaban los fariseos. Ellos se consideraban a sí mismos como los mejores. Fariseo quiere decir separados, se consideraban separados de los demás. Eran aquellos judíos que se esforzaban por vivir cumpliendo estrictamente todas las regulaciones de la ley. Pensaban que eran superiores a los que no vivían como ellos. Los despreciaban y los consideraban pecadores. No se juntaban con ellos porque pensaban que los podían contaminar. No entraban en sus casas, ni comían con ningún gentil, ni con judíos que pudieran estar contaminados, como los publicanos que trabajaban para los romanos, ni con ningún otro al que ellos consideraran pecador. Por otra parte, los escribas eran los expertos en la ley. Ellos eran los responsables de copiar a mano los escritos sagrados. De ahí viene ese nombre de escribas. Y se estudiaban los libros que escribió Moisés, el Pentateuco, los 5 primeros libros, que era lo que llamaban la ley. Y además la interpretaban para enseñar, para instruir al pueblo. El pueblo los tenía en gran estima, tenían un gran prestigio, y el pueblo los respetaba, los veía con admiración. Entonces, un grupo de escribas había venido desde Jerusalén para apoyar con sus conocimientos a los fariseos. Posiblemente también vinieron algunos de los fariseos más notables. Venían a espiar a Jesús y si era posible encontrar una causa para acusar. Era un viaje largo, eran más de 100 kilómetros y en ese tiempo pues no había otros medios de transporte, se tenían que recorrer a pie. Se tomaban una molestia, gran esfuerzo para hacer esto. Su objetivo era estorbar el ministerio de Cristo, restarle seguidores, contradiciendo lo que Jesús decía y haciéndolo quedar mal con la gente. Primero trataban de demostrar que era un pecador, que lo que hacía no estaba de acuerdo con las Escrituras, o que estaba atacando a la religión judía, que estaba atacando al templo, que quería que fuera destruido el templo y las costumbres. Entonces los fariseos le hacen una pregunta a Jesús. Dice en el versículo 2, hablando de los escribas que habían venido, los fariseos, dice: los cuales
Viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. El grupo de religiosos que había venido de Jerusalén junto con los fariseos vieron comer a algunos discípulos de Jesús. No eran todos los discípulos de Jesús. Esto pues nos dice que no era una comida formal de todo el grupo. De lo contrario, pues todos estarían comiendo, incluido Jesús. Pero no acusaron a los discípulos de comer con las manos sucias, sino con manos inmundas. Aquí la palabra que se traduce, lo que se traduce como inmundas, significa común. Para ellos comer sin purificarse, así las manos, pero de una manera especial, de una manera ceremonial, era comer con las manos comunes o inmundas. En el tiempo de Jesús, los judíos consideraban que ellos eran el pueblo de Dios y por eso creían que eran especiales, separados de todos los demás pueblos, a los que llamaban gentiles. Solamente por ser gentiles los consideraban pecadores. Para los fariseos, que eran los separados del pueblo separado, es decir, los más puros de los puros, la distinción entre el pueblo de Dios y los gentiles estaba representada por los ritos de purificación. Pensaban que si un judío no se lavaba pues de la manera que ellos pensaban, negaba su identidad y renunciaba al privilegio de ser parte del pueblo de Dios. Para ellos era un grave pecado. No era lavarse por motivos de higiene. Lo que exigían era que las manos se lavaran de una manera especial antes de cada comida, siguiendo un complejo ritual. O sea, ver a algunos de los discípulos comer sin antes haberse purificado las manos, los consideraron pecadores. Dicen los versículos 3 y 4. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen, y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Luego vemos que dice que todos los judíos, entonces evidentemente que los discípulos eran judíos. Entonces hay que hacer una precisión que nos va a servir para muchas cosas del uso de la palabra todos. No debe entenderse de una manera absoluta, tanto en la Biblia como en el uso diario que nosotros hacemos. Se usa con el significado de mucha gente, o la gente en general, o toda la gente que estaba ahí en ese lugar, pero muy rara vez, aunque sí se usa también, se habla de toda la humanidad. En este libro, en el libro del Evangelio de Marcos usa esta palabra de esta manera en varias partes, como cuando dice que salían todos los de Jerusalén y eran bautizados, hablando de cuando iban a ver a Juan el Bautista, o cuando Jesús había ido a orar y Pedro lo encontró y le dijo: todos te buscan. Pues era un grupo limitado a lo que lo buscaba. También dicen en otras partes: todos se asombraron. Entonces es importante entender de quién se habla cuando se dice todos, porque ha dado origen a errores de interpretación
como cuando se dice que Jesús murió por todos. Entonces, absolutamente todos los hombres se salvarán. Aquí entonces, todos los judíos, quiere decir, los judíos en general se aferraban a la tradición de los ancianos. La ley de Moisés indicaba que un sacerdote que hubiera tocado algo inmundo no podía comer de las cosas sagradas, refiriéndose a las ofrendas que se habían consagrado a Jehová. No podía comerlas sin antes no haber lavado su cuerpo con agua. Esto está en Levítico 22, 6 y 7. No lo vamos a leer, pero dice eso, que se tenía que lavar todo el cuerpo. Pero no demandaba la ley que los demás se lavaran las manos de ninguna manera especial, en forma, de una manera antes de comer. La práctica de lavarse las manos por medio de un ritual religioso antes de comer no era una demanda de la ley, era una regla dada por los hombres que se transmitió de generación en generación hasta que llegó a hacerse una tradición, y los líderes religiosos la impusieron al pueblo diciendo que era pecado no hacerlo. Sí. Muchas veces se lavan las manos. En otras versiones, en la Biblia de las Américas, por ejemplo, se traduce: se lavan las manos cuidadosamente, que esto da una idea más de un ritual que hacerlo repetidas veces. Es mejor esta traducción de cuidadosamente. El ritual consistía en verter el agua desde una jarra sobre las manos con los dedos apuntando hacia arriba. El agua debía correr hasta las muñecas. Enseguida se volteaban las manos hacia abajo y también se vertía el agua hasta que escurriera desde las muñecas, quitando el agua que había estado contaminada, y después se frotaba el puño con la otra mano. Así creo que lo hacemos nosotros también, ¿no? Pero si las manos no eran lavadas exactamente de esa manera, pensaba que la persona seguía inmunda, no podían tener ningún trato con ella. Los más estrictos se lavaban las manos antes de cada comida y también antes de cada platillo. Interrumpían para lavarse la comida. Pero los fariseos creían que al ir a la plaza, que se refiere al mercado o a algún lugar público, sin querer o sin darse cuenta, tocaban o podían ser tocados por algún gentil o por algún judío ceremonialmente impuro o inmundo, por lo que ellos podrían haberse contaminado. Por eso tenían cuidado de lavarse ceremonialmente al regresar antes de comer. Marcos dice que además de lavarse las manos, la tradición de los ancianos mandaba una serie de cuidados sobre los utensilios para comer y los instrumentos para cocinar, como los vasos, los jarros, los utensilios de metal. También menciona los lechos o camas, que no tienen nada que ver con el acto de comer, pero bueno, había la tradición de que todo tenía que estar purificado. Si sentaba alguien en una silla, podía estar contaminada porque estaba inmundo, entonces pues todo tenía que lavarse. Es verdad que en la ley de Moisés había algunos ritos de purificación cuando alguien se contaminaba por tocar algo inmundo
como un animal inmundo o un cadáver. Pero la tradición de los ancianos exigía una gran cantidad de ritos de purificación que no estaban en la ley. Estos ritos que mandaba la ley de Moisés de purificarse cuando tocaban algo inmundo era no para comer, sino para volver a entrar al campamento. Cuando alguien moría, tenía que sacarlo del campamento, quedaba inmundo y se lavaban, pero no necesariamente para comer. Estos lavamientos ceremoniales estipulados por Dios tenían el propósito de simbolizar la necesidad de una limpieza interior, interna, pero terminaron exaltando la importancia de una limpieza externa. La tradición de los ancianos era una enorme serie de reglas que se habían transmitido desde la época del cautiverio en Babilonia. Cuando regresaron a su territorio, los escribas comenzaron a copiar las escrituras y enseñar al pueblo, y escribieron notas sobre sus interpretaciones. Se fueron acumulando y se tenían miles de páginas de estas interpretaciones. Se fueron acumulando y con el tiempo pues se hizo muy difícil distinguir entre lo que era la palabra de Dios y lo que era una interpretación. Para el tiempo de Jesús, lo que era la palabra de Dios había quedado velada, estaba escondida detrás de una cortina de tradiciones que habían tomado el lugar de la palabra de Dios. La intención original de los escribas no era mala. Lo que ellos trataban de hacer era poner una especie de reja protectora, una malla alrededor de una prohibición, para que el pueblo ni siquiera estuviera cerca de quebrantar un mandamiento. En este caso, que comieran con las manos contaminadas, aunque en realidad no era ni un mandamiento ni era pecado no lavarse. Lo primero que resalta de estas reglas es que no tienen ningún efecto en cuanto a los deseos del corazón. Es como si se hubiera puesto una reja o una cerca alrededor del árbol del bien y del mal. Hubiera sido imposible que Adán comiera del fruto cuando ni siquiera podía acercarse al árbol. El equivalente para nosotros sería que nos fuéramos a vivir a un monasterio, un lugar apartado donde no hubiera pues ni tentaciones ni otras personas con las cuales enojarnos, y pues así no tendríamos tentación sería muy difícil que pecáramos, pero eso no solucionaría nada, porque el pecado mora en nosotros, nos acompaña a donde quiera que vayamos, sin importar los que estén alrededor. Las tradiciones no son malas en sí mismas, pero en este caso afectaban de varias maneras. Se aparentaba tener un deseo de honrar a Dios por medio de mantenerse limpio, pero atrás estaba el orgullo de pertenecer a un pueblo especial. La exigencia de cumplir con todos los detalles de todos los ritos era parte de un sistema religioso por medio del cual los judíos pretendían ganar méritos delante de Dios para asegurar el favor de Dios o para asegurar la salvación. Era una religión de obras en la que había que cumplir muchas cosas para salvarse, para estar bien.
con Dios. Al hacer los ritos, no se hacían con un espíritu de humildad ante Dios y ante los hombres, sino todo lo contrario. Se cumplía con la tradición, pero más que nada para impresionar a otros por tener una tremenda religiosidad que para agradar a Dios. La tradición alimentaba el orgullo humano y no servía para estar en buenos términos con Dios. La práctica impuesta por los fariseos era una pesada carga sobre el pueblo. Requería tiempo y esfuerzo. En lugar de promover una vida espiritual, estas tradiciones ataban a los judíos con cadenas religiosas, les quitaban la libertad. Varias veces Jesús criticó a los escribas por imponer cargas demasiado pesadas al pueblo que ellos no querían ni siquiera tocar con un dedo. Dice el versículo 5. Ahí está la pregunta que le hicieron. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Los que comían con las manos supuestamente inmundas eran los discípulos, pero ellos le preguntaron a Jesús porque como maestro, como rabí, como rabino, a él lo consideraban responsable de la mala conducta que pudieran tener sus discípulos. Cuando vieron a algunos discípulos comer sin haberse lavado las manos de esta manera, de una manera ceremonial, ellos pensaron que era la ocasión ideal para enfrentarse a Jesús. Estaban convencidos de su verdad, que era pecado, y estaban convencidos de que el pueblo los iba a apoyar ese punto de vista. Los fariseos tenían un interés primordial en las tradiciones y querían que todos los judíos hicieran lo mismo. Se indignaron cuando vieron a un hombre que tenía un gran prestigio y que la gente seguía, que no exigiera que sus discípulos siguieran esas tradiciones a los que ellos le daban el mismo valor que a la palabra de Dios. Una parte del propósito de que Jesús viniera a la tierra era cumplir el verdadero significado de las leyes ceremoniales que estaban en la ley de Moisés, que era solamente un símbolo de la purificación perfecta que iba a ser Cristo, hecha por medio de un sacrificio perfecto. Vamos al libro de Hebreos, a la carta de los Hebreos, al capítulo 9, los versículos 9 y 10, después vamos a leer el 23. De los versículos 9 y 10, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Dice el versículo 23: fue pues necesario que las figuras de estas cosas celestiales fuesen purificadas así,
pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. La enorme diferencia entre Jesús y los fariseos era que para los fariseos las reglas y las normas eran la esencia de la religión, eran lo importante de la religión. La forma de agradar a Dios era cumpliendo reglas. Quebrantarlas era pecado. Para ellos, la bondad y servir a Dios era hacer ritos. Sin embargo, la enseñanza de Jesús no era nada nuevo, no era una enseñanza nueva, era la misma enseñanza, la misma religión que Dios había dado desde siempre. Amarás a Dios y a tu prójimo. Amarás a Dios y a tus semejantes. Entonces viene la respuesta de Jesús en el versículo 6. Dice: respondiendo él, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. En este pasaje hay dos grupos de personas ante Jesús. Por un lado está el grupo de los fariseos y los escribas. En el otro grupo están los discípulos. La multitud, la gente común, quizá por respeto o por miedo de lo que dijeron los escribas, se habían apartado un poco. En el versículo 14, un poco más adelante, se nos dice que cuando terminó de contestar a los fariseos, llamó así a la multitud para explicarles a ellos. Pero ahorita, en esta respuesta, delante de Jesús están solo estos dos grupos de personas: los fariseos y escribas y los discípulos. Los dos grupos querían agradar a Dios. Los primeros, los escribas y fariseos, por medio de un riguroso cumplimiento de las tradiciones, ritos y lavamientos que seguían minuciosamente y haciendo que todos los demás también las cumplieran. Los segundos querían agradar a Dios simplemente siguiendo a Cristo. En esta época, a través de toda la historia y ahora, hay solo esos dos grupos de personas. Los hombres siempre se han hecho dioses, de los que pretenden ganarse el favor inventando ritos y sacrificios, pensando que eso es lo que agradaría a su Dios. Tratan de mantenerlos contentos para que los beneficien y hacen todo para evitar que se enojan, que si les va mal, les ofrecen mayores sacrificios y hacen más ritos para que se contenten. Tú puedes pensar que esto ocurría con los pueblos idólatras de la antigüedad, pero ahora ocurre, aunque de una manera no tan obvia. Los que han hecho del dinero su Dios no sacrifican su tiempo y hasta su vida para agradarlo y tenerlo después a su servicio. Los que tienen por ídolo al alcohol
no entregan todo, hasta su familia, o los que han hecho su Dios a una mujer, no son capaces de sacrificar hasta su alma. Hay muchachas que son presionadas por una relación para hacer cosas indebidas. Al hacerlo, ponen su relación con esa persona por encima de su relación con Dios. Algunos se han puesto a sí mismos como su Dios, y ellos dicen que son ateos, y entonces se sacrifican todo para sí mismos. Los ritos y las tradiciones pueden variar mucho, pero lo que está detrás es siempre lo mismo: cambiar la verdad de Dios por invenciones de hombres, por ritos, por tradiciones. Los judíos tenían la verdad, pero era más fácil lavarse y bañarse que amar a Dios y al prójimo. En el cristianismo pasó lo mismo. Los ritos y las tradiciones tomaron el lugar de la palabra de Dios. No eran lavamientos, pero eran confesiones ante un sacerdote con ese afán de estar limpios. Eran peregrinaciones, eran rosarios, que son repeticiones encadenadas de los mismos rezos. Eran rociamientos con agua supuestamente bendita, cultos a imágenes y a reliquias, lo que hasta la fecha sigue en la religión de Roma. La Reforma fue un regreso a la verdad, pero la Iglesia sigue padeciendo el mismo mal. Muy al principio, en la Iglesia primitiva, se trataron de introducir los ritos judíos, pero aún ahora, en algunos grupos, se imponen tradiciones de no comer ciertas cosas, de no comer carne de puerco, cosas así, de vestirse de cierta forma, como una tradición, de no usar pues que mezclilla, por ejemplo, o cargar siempre una Biblia, y no hacerlo se considera pecado. Algunas cosas no son necesariamente malas. Lo que está mal es hacer una regla de algo que no está en la palabra de Dios y querer que todos la sigan. Por ejemplo, todos sabemos que debemos orar, que tenemos que hacerlo, y alguien que lo ha hecho de cierta manera dice: hay que hacerlo así, te tienes que levantar a las 5 de la mañana y orar por lo menos 1 hora todos los días, y si no lo haces, pues estás pecando. Eso porque la palabra dice: me levantaré, estaré delante de ti desde temprano, o algo así. Pues ya están poniendo una carga a las personas, una carga que la ley no manda, que Dios no pide. Es lo que se conoce como legalismo, y puede tener miles de formas. Todos tenemos un fariseo o un legalista dentro. Pensamos que nosotros sí sabemos cómo agradar a Dios, y quisiéramos
que los demás lo hicieran así como nosotros lo hacemos, y juzgamos a otros, lo hacemos con orgullo y decimos, por ejemplo, nosotros podemos decir, nosotros sí somos verdaderamente reformados y ellos son menos reformados. Hay quienes nos dicen a nosotros, ustedes no son reformados porque no bautizan niños, por ejemplo. A ellos les falta esto, no hacen esto como nosotros. Y así hacemos una tradición de ser, un concurso de ser los más reformados de los reformados. Nos llenamos de orgullo. Entonces tenemos que preguntarnos en cuál de los dos grupos estoy. ¿Quiero agradar a Dios cumpliendo algo? ¿O quiero agradar a Dios siendo un discípulo de Cristo? Jesús acusó a los escribas y fariseos de hipocresía. Mientras pretendían honrar a Dios con sus lavamientos ceremoniales, en realidad sus corazones estaban lejos de Él. Guardaban las tradiciones que eran la ley oral, no para honrar a Dios, sino por orgullo y vanagloria, queriendo ganar méritos ante Dios, para que Dios de alguna manera quedara obligado a hacerles bien, como ellos decían. Mencionó las palabras que originalmente Isaías dijo a los habitantes de Jerusalén. Vamos a ver Isaías 29:13. Ahí está este versículo que Jesús menciona aquí en el Evangelio de Marcos. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Esas palabras se los dijo Isaías originalmente a los habitantes de Jerusalén. Ese grupo de escribas venía de Jerusalén. Muy apropiado que cite estas palabras como una referencia profética a ellos, a estos escribas de Jerusalén. Habían pasado 7 siglos más aproximadamente, había estado el exilio en Babilonia, habían regresado, había habido mucho sufrimiento entre el pueblo, entre Jerusalén, pero ellos no habían cambiado. El problema está en el corazón del hombre. En el tiempo de Isaías y en el tiempo de Jesús, los habitantes de Jerusalén tenían una apariencia de espiritualidad y un celo inmenso por las cosas de Dios, pero era solamente una fachada. En realidad su corazón estaba lejos de Dios. El problema no era solamente que los corazones estaban distraídos o fríos por los ritos, sino que su corazón estaba lejos de Dios. Y nosotros, nuestra vida cristiana es solamente una simple fachada. ¿Qué es real? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿A dónde va?
Dice el versículo 7: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. La veneración que pretendían ofrecer era vana porque era solamente externa. El culto que ofrecían no era por amor a Dios, sino era algo que habían aprendido desde niños y lo seguían haciendo porque así se había hecho siempre. Así nosotros a veces aprendimos desde niños, venimos por costumbre, y nuestro corazón, ¿dónde está? Está lejos de Dios. No solo eso, así se había hecho siempre, pero ellos aumentaban cosas que no decía la palabra. Dice el versículo 8: porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Los escribas debían enseñar al pueblo la ley, pero abusaron de su autoridad espiritual y terminaron deformando la ley y reemplazándola con mandamientos de hombres. Por eso, la base de lo que creemos y de lo que hacemos debe ser únicamente la palabra de Dios. Dice en los versículos 9 a 12: les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es Corbán, y quiere decir, me ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. Les puso un ejemplo de lo que ellos hacían usando uno de los mandamientos de la ley moral de Dios, uno de los 10 mandamientos. Ellos anulaban este mandamiento escudándose en su tradición. Cita a Moisés porque para los fariseos y para los escribas era equivalente lo que decía Moisés a la palabra de Dios. El mandamiento de honrar al padre y a la madre es mucho más que obedecerlos. Lo importante es la actitud interna del hijo hacia los padres. Honrar implica amar, respetar, tener en alta estima y consideración. Honrarlos incluye la obligación del hijo de sostener económicamente a sus padres cuando ellos tienen necesidad. Desde luego que estaba prohibido cualquier maltrato, incluyendo los insultos, las ofensas y las maldiciones, como decía yo. A esta responsabilidad, que era un mandamiento de la ley moral, le daban la vuelta con un truco basado en las tradiciones. Era una decisión consciente de desobedecer la palabra de Dios, y los judíos se apoyaban en los escribas, que actuaban como abogados, que buscaban formas legales de no cumplir la ley, buscaban resquicios en la ley para no cumplir lo que verdaderamente decía la ley. Era una actitud del corazón que estaba lejos de Dios.
Cuando una persona declaraba Corbán sus posesiones, él estaba prometiendo con el tiempo usar esas posesiones, esas riquezas para cosas sagradas. Pero él no tenía que entregar esas cosas a nadie. Las cosas quedaban bajo su cuidado, bajo su control. Cuando una persona no quería apoyar económicamente a sus padres, simplemente decía: esto es Corbán. Cualquier dinero, cualquier posesión que tenía, eso que podría haber usado para ayudar a sus padres. Entonces, los escribas y los fariseos daban su consentimiento de no ayudar a sus padres, argumentando que estaba prohibido usar lo que se había dedicado al servicio de Dios. Superficialmente, lo que argumentaban era que Dios estaba por encima de los padres, entonces no se podía dar ese bien a los padres porque eso ya pertenecía a Dios, aunque ellos lo pudieran usar para ellos. El culpable más directo era el mal hijo, pero Jesús culpa a los escribas porque fueron ellos los que calificaron la tradición como válida y por encima de la palabra, y prohibían con esa tradición al hijo dar ese bien a sus padres. Dice en el versículo 13: invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a esta. Esto era solamente un ejemplo de todas las cosas que los fariseos hacían con estas tradiciones. Anulaban y le quitaban autoridad a la palabra de Dios. Hacían muchas cosas parecidas. Si los que supuestamente eran más espirituales y consagrados hacían esto con la palabra, ¿qué se podía esperar de los demás? Nosotros corremos el mismo peligro de caer en el legalismo y en las tradiciones. Podemos pensar que estamos bien con Dios porque venimos, porque leemos, porque hacemos muchas cosas y nuestro corazón realmente está lejos. Por eso debemos cuidar que en nuestra vida y en la iglesia nada tenga más peso que la palabra de Dios. Tenemos que dejar los mandamientos y las tradiciones de hombres. Muchas de esas tradiciones nosotros mismos nos las hemos impuesto, son nuestras tradiciones. Vamos a leer Colosenses 2, 20 a 23 y con esto concluimos. Colosenses 2, 20 a 23. Colosenses 2, 20 a 23 dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Vamos a orar.